Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde estamos tocando temas, para tanto para biofísica como para química del CBC y de UA21. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de magnitudes y unidades, que es fundamental para el desarrollo de estos cursos, sobre todo para el curso de biofísica, en donde se hace uso extenso de estos conceptos. Bien, veamos entonces de qué se trata. Bien, lo primero que tenemos que pensar es que todo lo que vamos a tratar a lo largo de los cursos de física, biofísica y química, pues están basados en algo fundamental de todas las ciencias, que es el proceso de medición. Entonces, vamos a ver un ejemplo introductorio. Cuando nosotros decimos que vamos a medir algo, pues lo que estamos diciendo es básicamente que vamos a comparar. Recordemos entonces, la clave es medir, es comparar. Por ejemplo, si yo quiero medir el diámetro de estas monedas, pues lo que hago es comparo las monedas con un instrumento de medición, que en este caso es un metro o puede ser una regla. Entonces, recordar que medir siempre significa comparar. Bien, cuando antiguamente medíamos la masa, utilizábamos este tipo de balanzas, ¿no? Donde comparábamos el peso del material o de lo que queríamos pesar, lo colocábamos por acá en esta parte de la balanza, y de este lado poníamos uno de estos objetos que se llamaba pesa, ¿verdad? Entonces comparábamos cuál era el peso que estábamos midiendo contra una pesa que eran las pesas patrón. Entonces, otra vez vemos que medir significa comparar. Bien, cuando queremos medir el tiempo, pues comparamos la duración de un evento con el movimiento de las agujas de un reloj, de un cronómetro, ¿verdad? Otra vez vemos que lo que hacemos es comparar. Bien, en la medicina, obviamente, aunque uno no se pone a pensar, generalmente lo que hacen los médicos en todas sus especialidades es medir. Por ejemplo, cuando determinan la estatura de una persona, utilizan ese famoso instrumento llamado escaliómetro. Cuando quieren medir la grasa corporal, usan esta especie de pinza llamada lipómetro. Cuando quieren medir la presión sanguínea, bueno, pues usan el famoso tensiómetro. Cuando quieren medir la concentración de oxígeno en la sangre, usan el oxímetro, etc. Es decir, el acto de medir es algo que es común en las actividades profesionales de muchas carreras, sobre todo en las carreras del área de salud. Continuamente estamos haciendo mediciones para sacar conclusiones y poder ver el estado de salud de las personas o poder mejorar su salud. Bien, entonces, recordando, ¿qué es medir? Medir es comparar. Esa es la clave. Bien, en la naturaleza hay aspectos de la naturaleza que pueden medirse, es decir, se pueden hacer esas comparaciones que venimos hablando. Esos aspectos de la naturaleza se conocen con el nombre de magnitudes. Por ejemplo, la longitud es una magnitud, ya lo vimos, la masa también. Otra magnitud sería el tiempo, porque todo eso lo podemos medir. Hay cosas en la naturaleza que no se pueden medir, como por ejemplo los sentimientos. Son aspectos de la naturaleza que no se pueden medir, ¿no? Los olores tampoco. Se puede hablar de los tipos de fragancias, pero no se pueden medir, no hay una escala, ¿verdad? Bien, entonces, los aspectos que se pueden medir en la naturaleza se conocen con el nombre de magnitudes. Magnitud es todo aquello que puede medirse.
algunos ejemplos de magnitudes, pues tenemos la longitud, ¿verdad? Bien, es muy importante que cuando vamos a empezar a estudiar este tema, sepamos qué magnitudes existen y su definición. Yo voy a dar acá algunas cuantas definiciones, lo más básico posible, sin pretender profundizar mucho en el tema. Es más que todo la idea que tenemos en general, cotidiana, de lo que son estas magnitudes. Bien, la longitud es una magnitud que lo que mide es una dimensión, dice, es decir, una dimensión. En este caso vemos que está midiendo, digamos, el largo de esta pieza de madera. Entonces, también se puede decir que es como la medida de la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, eh, podemos ver acá que de acá para acá sería la distancia entre los dos puntos que delimita la longitud de este cuerpo. Entonces, longitud es simplemente, si lo queremos ver así de una manera bien sencilla, es la distancia entre dos puntos. Bien, tenemos la masa, ya tenemos un ejemplo un poco rústico de lo que es la medida de la masa. Bueno, cuando queremos medir la masa, utilizamos una balanza, ¿verdad? Ahora se utilizan instrumentos más sofisticados, electrónicos, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es la masa? Pues se dice que la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo, cuánta sustancia hay comprendida en ese cuerpo. En este caso sería la masa de estos tomates, ¿verdad? Eh, Recordar que la balanza lo que mide no es el peso, sino es la masa, aunque nosotros cotidianamente decimos pesar. En realidad lo que se determina es la masa. Bien, otra magnitud importantísima es el tiempo, ¿verdad? El tiempo es la magnitud que mide la duración de un evento. Y utilizamos un cronómetro, como se ve acá, para, para determinar la duración de determinado evento, ¿verdad? En este caso, para cuánto tiempo tiene disponible un jugador de ajedrez para ejecutar su jugada. Bien, vamos ahora a una definición muy importante que corresponde a la unidad de medida. Bueno, antes de entrar en sí en la definición, la unidad de medida es como decir en qué, una vez que yo he realizado una medición, en términos de qué la voy a expresar esa medición. Por ejemplo, si yo midiera una longitud, la longitud la podría yo expresar en metros, en centímetros, en milímetros, etcétera. Si yo fuera a medir, por ejemplo, la masa de un cuerpo, pues podría utilizar kilogramos, gramos, etcétera. Si fuera a medir el tiempo, podría utilizar segundos, días, horas, minutos, ¿sí? Esas son las unidades. Bien, ¿qué es en sí una unidad? Pues su definición dice que una unidad es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o por ley. Bien, vamos a ir estudiando todo esto en lo que va, en lo que sigue de esta clase. Vamos a ver qué quiere decir todas estas palabras. Bien, voy a tomar estos ejemplos por una cuestión básicamente pedagógica. El tema es que ya no se hace así, desde hace mucho tiempo se abandonó la metodología que voy a mostrar por métodos un poquito más modernos, ¿verdad? Entonces, para tener la idea de lo que es las unidades de medida, voy a hablar de lo que se llaman los patrones de medida. Entonces, resulta que eh, para que todas las personas tengamos más o menos una cierta uniformidad en cuanto a lo que es medir a lo largo de todo el mundo, se establecen ciertos patrones, ciertas referencias. Ese trabajo tan importante lo realiza una oficina que
creo que está en Francia, que se llama el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Tiene este escudo, ¿verdad? Bueno, antes en esa oficina guardaban este bloque. Este bloque que está tan protegido acá era un bloque de algún metal y ese bloque es lo que se consideraba como un kilogramo. O sea, un kilogramo era esto que está acá. Entonces, esa era la referencia internacional para todos los países que quisieran trabajar con el kilogramo como patrón de medida de la masa. Entonces, todos los países mandaban a sus delegados y los delegados comparaban sus bloques de patrón contra este y se fijaban más o menos que fueran más o menos, no más o menos, sino que fueran exactamente iguales a estos para llevarlo a su país y tomar la referencia a partir de ahí. Esta era como la referencia principal y de ahí se copiaban diversos patrones para todos los países. Igual se hacía con la longitud. La, el metro patrón que se llamaba en esa época eran unas barras de metal, más o menos como estas, que establecían qué era un metro. O sea, toda la gente que quería tener una referencia de lo que era un metro iba a esta oficina, copiaba esta barra, la llevaba a su país, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Y entonces ya sabía cada país que era un metro. Aclaro que esto ya no se hace así, ahora hay mediciones mucho más modernas. Por ejemplo, el metro patrón se define en función de, me parece que es la longitud de onda de cierto color. El kilogramo patrón se define en base a una constante física muy importante y el tiempo que se define en base a un reloj atómico. Entonces, resumiendo, cuando el proceso de medida requiere que yo utilice ciertas referencias que se llaman patrones. Los patrones son las referencias primarias fundamentales que me definen la unidad, ¿verdad? Entonces yo digo, la unidad de medida es, voy a aceptar el kilo, el metro y el segundo, y eso está referido a un patrón que está en esta oficina. Bien, entonces vamos a empezar ya con un poquito más, con los pies en la tierra, a explicar algunas cosas ya más prácticas. En la vida cotidiana, cuando vamos a medir la masa, pues la vamos a medir en kilos, en gramos, y hay algunos países, sobre todo los países sajones, que utilizan las libras. El tiempo lo vamos a medir en segundos, en minutos, horas, días, años, etc. Bien, todo esto es un tema complejo y es un tema amplio, así que al, han habido diversos intentos por la comunidad científica en ponerle un orden a todo esto y de ello han nacido lo que se conoce como los sistemas de unidades. Estos sistemas de unidades lo que hacen es proponer un orden a todo este tema y han ido evolucionando. Básicamente tenemos actualmente lo que se conoce como el sistema internacional y tenemos el otro sistema que se llama el sistema segesimal. Bueno, resulta que el sistema internacional deriva o está fundamentado en uno anterior que se llama el sistema MKS, que se llama MKS porque estas letras significan metro, kilogramo y segundo. Es decir, esas eran las unidades fundamentales con las que él trabajaba. Como lo dije, este sistema de unidades
se transformó en lo que se llama el sistema internacional, y este sistema internacional lo adoptó la República de Argentina y generó su propio sistema de unidades y medidas, que se le conoce con el nombre de CIMELA, que es el Sistema Métrico Legal Argentino, que, que es este mismo sistema un poquito ampliado, vamos a decir. Tiene unas cosas adicionales que no tiene este sistema ni este. En el curso de biofísica para el CBC se utiliza este sistema. En el curso de biofísica para UBA 21 se utilizan ambos sistemas. En este video vamos a tratar el CIMELA. Más adelante vamos a desarrollar lo que es el sistema CGS o CGesimal. Dicho sea de paso, existen más sistemas aparte de estos. Está el sistema británico, el sistema imperial, que es el que usa las libras, las pulgadas, los pies, las varas, las yardas. El sistema norteamericano también muy parecido. Y así hay el sistema técnico también. Pero esos no los vamos a utilizar en ninguno de los cursos del CBC. Bien, entonces, vamos a ver por arriba, más adelante lo vamos a ir haciendo con detalle, ¿qué es el CIMELA? Bueno, el CIMELA es un sistema métrico eh, que divide a las unidades en unidades fundamentales o de base y unidades derivadas. Él dice que las unidades fundamentales son el metro, el kilogramo y el segundo, entre otras. Hay otras más, pero ahora en este momento me interesan estas tres. Esas tres unidades son fundamentales o de base porque no están relacionadas con ninguna otra unidad. O sea, el metro es el metro, el kilogramo es el kilogramo y el segundo es el segundo. Ellas no derivan o no provienen de ninguna otra unidad. Por otro lado, tengo las unidades derivadas. Esas unidades derivadas sí están relacionadas con alguna otra por medio de alguna asociación matemática. Tenemos infinidad de esas unidades derivadas. Tenemos la velocidad, el volumen, la aceleración y otro montón de unidades derivadas que en su momento iremos estudiando. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Recordemos que medir es comparar, ¿verdad? Comparar. Esa es la clave. Siempre que yo voy a hacer una medición, hago una comparación entre lo que voy a medir contra algo. Y eso lo hago a través de un instrumento, que es un instrumento de medida. Por ejemplo, cuando voy a medir la distancia, mi instrumento de medida sería la cinta métrica o un metro. Bien, recordemos que todo lo que yo pueda medir, así como el tiempo, la masa y la distancia, la longitud, perdón, a todo lo que yo pueda medir le voy a llamar magnitud física. Bien, hablemos de lo que era la unidad de medida. Habíamos hablado que las unidades de medida eran los metros para la longitud, los kilogramos para la masa, los segundos para el tiempo. Bien, ¿qué es una unidad de medida? Pues es una cantidad estandarizada por medio de un patrón de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o ley. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que es la forma, los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo para definir eh, cuál es nuestra referencia para expresar nuestras mediciones, ¿verdad? Esas referencias están hechas en base a un patrón, como lo habíamos visto anteriormente. Y esos patrones, esas cantidades estandarizadas, las adoptamos
entre todos los países, ya sea por convenciones o por leyes. Acá en la Argentina existe una ley que establece que en este territorio el CIMELA es el sistema de unidades que se va a utilizar para cualquier propósito. Bien, CIMELA ya sabemos que es el Sistema Métrico Legal Argentina. Sabemos que el CIMELA divide a las unidades en fundamentales o de base, que son las que no derivan de otra unidad, y las derivadas que sí derivan o están relacionadas con alguna otra unidad. Más de esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos los ejercicios de conversión. Bien, como el tema es bastante extenso, yo te pediría por favor que fueras a la Wikipedia y le des una buena mirada al artículo que está sobre el CIMELA. Es la referencia 3 que aparece al final. Si no, en el Google puedes buscar en Wikipedia CIMELA y ahí te va a aparecer. Te propongo que lo leas. Si te viene bien, puedes hacer un resumen, porque este tema es algo que es transversal a todo el curso. Desde el principio hasta el fin vamos a estar trabajando sobre esto, así que es necesario saberlo bien. Bien, las referencias que he utilizado para este video tutorial te las dejo acá. Si quieres ampliar un poco más, puedes ir a ellas, ¿verdad? Bien, hemos llegado al fin. Te agradezco mucho la atención. Espero que sea de tu utilidad y nos veremos pronto en otro video tutorial. Chao.